Jesús recibe de la samaritana una respuesta que no es muy amable. Los judíos, los samaritanos no se hablan. ¿Cómo me venís a pedir a mí que te dé de beber? Pero Jesús no se deja impresionar por esta respuesta y entonces le dice: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías y él te daría un agua que salta hasta la vida eterna. O sea, la samaritana le canta el retruco y él le canta el vale cuatro. O ella le dice real envido y él le dice falta envido. Es decir, le va subiendo la apuesta, ¿no? En última instancia le va creando también una inquietud, porque aquella mujer empieza a pensar: ¿quién es este hombre? ¿Por qué se atreve a desafiar todas estas reglas que todo el mundo... Este hombre es un revolucionario, no sé, un poquito de curiosidad, le empieza a picar la curiosidad a esta buena mujer, ¿no? De momento le dice: Señor, si no tienes ni siquiera con qué sacar el agua, ¿cómo vas a hacer? ¿No es cierto? Veía que no tenía ningún balde, no tenía nada. Entonces, bueno, ella realmente va como entrando en estos planteamientos que Jesús le hace, ¿no? Si conocieras quién es el que te habla, si supieras quién es, con quién está, quién es el que te habla. Claro, era un hombre verdadero, pero no era un hombre como todos los demás. Era un hombre que es un hombre que es además Dios, que tiene para darnos muchísimas más cosas de las que nosotros tenemos la conciencia de recibir o tenemos la aspiración de recibir, ¿no? En realidad, lo que le está diciendo Jesús es: si me pidieras de esa agua, yo te daría esa agua que realmente termina saciando todas tus necesidades. Todo aquello que nosotros necesitamos, todo eso lo tenemos en Dios. Jesucristo es el don de Dios, Jesucristo es el gran regalo que Dios nos hace. Porque en Él entendemos quién es Dios y en Él entendemos qué es el hombre. En Él entendemos cuáles son nuestras necesidades últimas y en Él encontramos el modo de saciar esa necesidad. Ya las Escrituras hablaban, ¿no?, de cómo los seres humanos vamos buscando en nuestra felicidad, en los lugares en los cuales esa felicidad no está. Y entonces explica, ¿no?, cómo las cosas de este mundo ciertamente van satisfaciendo parcialmente, nos van satisfaciendo parcialmente. Pero el que beba el agua del pozo vuelve a tener sed. El que beba de aquella agua profunda, ese terminará saciando todo su afán de felicidad. Además, dice, el hombre no bebe solamente en las fuentes limpias. Hay una queja que Dios dirige al hombre en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice: es un doble crimen el que ha cometido mi pueblo, dejarme a mí fuente de aguas vivas para excavarse cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua. Entonces tenemos esa posibilidad de recibir esa agua fresca, esa agua limpia, y nos vamos a meter en otros lugares, ¿no?, fosas agrietadas, donde el agua se escapa, donde la felicidad ¿Se acuerdan de Sandro de América? ¿Qué tiene que ver, no? Así como se escapa el agua entre los dedos, ¿no? Qué difícil es ¿no?, retener el agua, ¿no?, cuando en las manos, cuando intentamos retener el agua en el cuenco de las manos, pero el agua se nos escapa, ¿no? Bueno, entonces la felicidad se nos escapa de entre las manos
cuando solamente la buscamos en las cosas terrenas. San Agustín es, podríamos decir, como el prototipo de la persona que busca la felicidad ansiosamente y que no la encuentra. Y que a medida que va probando esos bienes que son parciales, se va como desencantando. Hay un artículo que salió en La Nación hace unos años que se llama Decepción. Y entonces explica cómo todo lo humano decepciona. Porque todas las cosas humanas se terminan. Todas las cosas humanas son maravillosas. La creación es una cosa maravillosa, ¿no? Vio Dios que era bueno lo que había hecho. La creación es una cosa maravillosa, pero es limitada. Tiene sus límites. Entonces, nosotros vamos a... ¿Vieron cómo decimos tantas veces? Cuando yo tenga tal cosa, entonces sí que voy a ser feliz. Cuando yo consiga, en vez de alquilar, consiga comprar, entonces voy a ser feliz. Cuando yo consiga hacer tal viaje que soñé toda mi vida, entonces voy a ser feliz. Cuando me salga cuando se concrete esta relación con esta persona, entonces voy a ser feliz. Y bueno, sí, conseguimos, por supuesto, porque vuelvo a repetir, ¿no? O sea, las cosas que Dios ha creado son maravillosas y nos dan una felicidad relativa, pero es relativa. San Agustín decía, tenía esta percepción, ¿no? Este hombre había probado todos los placeres que el mundo le ofrecía, pero estaba insatisfecho, no le alcanzaba con todo aquello. Y entonces el momento determinado en el que se convierte y en el que descubre a Dios, ¿no? Descubre la persona de Jesucristo. Y entonces él cuenta, ¿no? Relata esa búsqueda, relata ese diálogo que él tiene con las criaturas, ese diálogo que él tiene con Dios. Y entonces dice, yo te buscaba, Señor, en aquellas cosas bellas que tú habías creado, hasta que gritaste, dice, yo te buscaba fuera de mí y tú estabas adentro mío, y hasta que gritaste y rompiste mi sordera, brillaste y rompiste mi ceguera, porque nos has hecho, Señor, a tu medida, nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Y entonces él narra ese diálogo que tenía con las criaturas. Entonces él le iba a preguntar a las criaturas si ellas eran su Dios. Y entonces ellas le contestaban, nosotras somos bellas, pero no somos tu Dios. Busca más arriba. Esta era, podríamos decir, como la experiencia de aquel hombre que era medio salvaje, pero que en el fondo era sincero y que además estaba buscando la felicidad. No se conformaba con una felicidad a medias, ¿no? O sea, no se conformaba con cualquier verdura. Probó muchas verduras, pero no le resultaron suficientes. Bueno, ¿por qué es esto? ¿Por qué Él es el agua viva que salta hasta la vida eterna? Es el agua viva que salta hasta la vida eterna porque es el ser infinitamente perfecto, porque Él es Dios, porque Él es el Dios encarnado, porque en Él reside, como dice San Pablo, toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Alguien decía que Jesucristo es el invento divino para que lo divino llegue al ser humano. A Dios, decía San Juan, nadie lo ha visto jamás. El Hijo del Hombre es el que nos lo ha mostrado. Le decían los apóstoles, Señor Jesús, muéstranos al Padre. No sé si era Felipe o quién, le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me has conocido. Quien me ve a mí, ve al Padre.
Dios se nos hace visible en la persona de Jesucristo. A sus contemporáneos les resultaba seguramente difícil, considerar que aquel hombre de carne y hueso al que estaban viendo fuera el mismo Dios. La visión, sobre todo, que tenían en el Antiguo Testamento era la de un Dios rígido, la de un Dios que los disciplinaba, la de un Dios, ¿no? Poderoso, lejano. No tenían la visión de ese Dios que estaba junto con ellos, caminando junto con ellos, ¿no? Bueno, Jesús es Dios que se encarna, es Dios que viene a vivir con los hombres, es Dios que aprende el lenguaje de los hombres. Me llamó mucho la atención leer ya hace muchos años en el Catecismo de la Iglesia Católica cómo Dios al encarnarse, dice, se acostumbra al ser humano, aprende el lenguaje humano. Porque es cierto, nosotros necesitamos de Dios, pero Dios, ¿qué es lo que hace? O sea, pero nosotros podríamos preguntarnos, ¿dónde está Dios para que nosotros podamos conocerlo? ¿Dónde está Dios para que nosotros podamos tratarlo? ¿De qué manera se hace esto? Entonces, Él acorta esa búsqueda, Él sale a nuestro encuentro, como sale al encuentro de la samaritana, ¿no? Dios se baja para que nosotros podamos entender todo lo divino. Contaba un sacerdote que había estado en una casa donde había un chico chiquito, ¿no? Supongamos 2 años, 3 años. Y entonces, la madre del chico descubrió que este sacerdote quería como acercarse al chico, ¿no? Pero se daba cuenta que no tenía mucha experiencia, que no sabía mucho cómo hacer. Entonces le dice, ¿usted quiere hacerse amigo del chico? Le dice, mire, hágame caso, primero, siéntese ahí en el suelo, le dice. Ponete a la misma altura, ¿no? Ponete a la misma altura. Y dice, bueno, ¿usted tiene algo que le llame la atención? Algo que llame la atención del chico. Entonces agarra el cura, saca un encendedor y empieza a prender el encendedor, ¿no? Y entonces el chiquito miraba, ¿no? Yo ahora tengo unos anteojos que son realmente espectaculares, estos que tienen imán. Entonces les digo a los chicos, ¿ves? Esto se rompe y se vuelve a juntar, se vuelve a romper, se vuelve a juntar. Ahora tengo una nueva versión porque esto además, fíjense cómo se hace, es como una especie de hilo que uno lo puede hacer todo tipo de... Si yo tuviera que meterme con un chico ahora, le mostraría todas estas cosas para llamarle la atención. El chico necesita tener un lenguaje común, ¿no? Necesita que le hablen en el lenguaje que él entiende, es el lenguaje de los signos, de los gestos, porque todavía el habla no. Bueno, entonces le tiró la madre del chico 2 o 3 tips, y entonces el cura iba obedeciendo, y entonces en un momento determinado el chico se levanta, se va a su cuarto, vuelve con un camioncito y pone el camioncito delante del cura y se sienta. Bueno, ya estaban compartiendo el mundo del chico, ¿no? Habían entrado en un vínculo, ¿no? Ya tenían cosas en común. Y al poquito tiempo se vuelve a levantar, vuelve a su cuarto, trae un soldadito y pone el soldadito ahí adelante, ¿no? Bueno, esa era la manera de... Bueno, Dios se acostumbra al lenguaje de los seres humanos. Me acuerdo que entre los 18 y los 28 años yo me dediqué a estudiar, cosa que dejé de hacer después durante muchos años. Pero bueno, tuve que estudiar, estaba estudiando Derecho, rendí 40 materias de Derecho, después me
fue preparando para el sacerdocio. Estudié 20 materias de filosofía, 40 materias de teología, doctorado en Derecho Canónico, tesis. 10 años, libros. ¿Saben cuál fue mi primer público? Chicas de 7 años. ¿Les parece que yo podía hablarles de Ulpiano, la definición de justicia, o San Gregorio Magno, la verdad es que no era lo que correspondía, ¿no? Yo tuve que enterarme quién era la Barbie, por ejemplo, ¿no? O sea, hasta que no me enteré quién era la Barbie, yo no podía entrar en diálogo con esas enanas, ¿no? Hablábamos de las tortas que llevaban para los cumpleaños, hablábamos cosas deliciosas, sin duda, ¿no? Pero hay que entrar en el terreno en el que la persona entiende. Dios no tiene ningún escrúpulo en descender de las alturas para ponerse a la altura del ser humano, ¿no? Bueno, y por eso es lo que hace, Jesús aprovecha todo lo que los intereses de los seres humanos para meterse y para unir lo divino con lo humano, ¿no? A veces pienso, por ejemplo, en los Reyes Magos, ¿no? ¿Por qué lo que utiliza Dios es una estrella? Y porque aquellos hombres eran astrónomos. Dicen que los magos, en el Oriente, mago era el término que se utilizaba para designar a la gente que estudiaba el movimiento de los astros, no los astrólogos, ¿no? Sino los astrónomos. No Orangel, sino los que ven. Pero bueno, ellos estaban acostumbrados a mirar el movimiento de los astros. Entonces, ¿cómo les habla Dios? A través de una estrella particular, especial, que se mueve, que los conduce. Les habla en el idioma que ellos entienden, se mete en la cosa suya de todos los días. A esta mujer le habla del agua que salta hasta la vida eterna. Vamos a ver después hasta qué punto esta mujer se convierte, ¿no? Empieza en un momento determinado, cuando él le habla de todas estas cosas, ella ya empieza a decirle, Señor, si no tienes con qué sacar el agua. Hay un momento en el que ella empieza como a percibir, ¿no? que esa persona con la que está tiene algo distinto. Y empieza podríamos decir, a tratarlo de una manera más respetuosa, ¿no? Bueno, claro, podríamos pensar, ¿qué es lo que hace que esa mujer se convierta? Después vamos a ver un poquito más el diálogo, ¿no? Pero lo que hace que esa mujer se convierta es que se encuentra con la persona de Jesús. ¿Qué es lo que le pasa a San Pablo? Porque la conversión de San Pablo también, uno dice, bueno, pero ¿cómo una persona puede cambiar de una manera tan radical, tan a fondo, en tan poco tiempo? ¿Qué fenómeno se produce internamente en esa persona? El Papa Benedicto XVI en varias oportunidades ha insistido en esta idea de que el cristianismo no es fundamentalmente una doctrina, no es un cuerpo de verdades. Sí es un cuerpo de verdades, pero no en primer lugar. El cristianismo tampoco es la esencia del cristianismo tampoco consiste en un código de prescripciones. Por supuesto que Dios nos enseña acerca de lo que está bien y acerca de lo que está mal. Pero el cristiano fundamentalmente es la persona que se encontró con Cristo. La misma palabra con que se designa en nuestra religión es precisamente la palabra que designa al que sigue a Cristo.
esa es la esencia del cristianismo, es una persona, que es Cristo, que es Dios, que es el que nos introduce en el mundo de lo divino, que es el que nos habla de lo divino con lenguaje humano, que es el que nos revela quién es Dios y el que nos revela qué somos los hombres. Juan Pablo II también lo da muchas vueltas a esta idea, ¿no? Que Jesucristo nos enseña también quién es el hombre, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Somos una masa de músculos, somos una mezcla de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Qué somos? Somos robots, somos personas que obedecen somos una inteligencia encarnada. ¿Qué somos? ¿Somos una máquina? ¿Qué somos? Bueno, Él nos enseña que somos hijos de Dios, nos enseña cuál es nuestra dignidad verdadera, nos enseña de dónde venimos, nos enseña dónde somos, a dónde vamos, qué es lo que somos. En Cristo encontramos todo. No me resisto a contar una cosa que vi el otro día. Era una chica muy audaz, son dos chiquitos, ¿no? Una chica y un chico, de 4 o 5 años, ¿no? Entonces la chica, muy de este tiempo, se le acerca, ¿no? Toda insinuosa al chico y le pregunta, ¿vos te llamás Google? Y el chico se queda sorprendido y dice, no, ¿por qué? Y porque vos tenés todo lo que yo busco, dice. Es un poco picaresco, ¿no es cierto? Pero en Dios tenemos todo lo que nosotros buscamos. Solamente Dios es capaz de llenar el corazón humano, ¿no? Bueno, lo que le pasa a San Pablo cuando se cae del caballo, no sabemos si es del caballo, del carro, del sulky o de qué, porque en realidad no dice, dice que cae al suelo, ¿no? Es derribado. Y entonces le dice, oye esa voz que dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? La misma palabra, Señor, lo mismo que dice la samaritana, ¿no? Porque descubren, ¿no? Detrás de esa, podríamos decir, detrás de ese velo, porque la humanidad, en cierta medida, nos muestra la divinidad, pero también la esconde. Bueno, entonces, detrás de esa voz, detrás de eso que es humano, ¿no es cierto?, ellos descubren la verdadera identidad de Jesús. Descubren todo lo que hay detrás de esa persona, ¿no es cierto? Eso es el cristianismo, es un encuentro con Dios, es un encuentro con Jesucristo, es un encuentro personal. Por eso es que también la fe es intransferible, uno no puede inyectar la fe, ¿no? Ahora que están tan de moda las vacunas, uno puede inyectar, ¿no? Sí puede contagiar. Hace unos años había una señora que tenía mucha intimidad con Dios. Cuando leía el Evangelio siempre sacaba ese alimento, siempre encontraba en el Evangelio esa agua que la iba alimentando, ¿no? Y se dirigía a Jesús que estaba en el sagrario y le decía, Señor, yo sé que estás aquí y que me querés contagiar. Está bueno eso, ¿no? O sea, porque ella venía al sagrario y se encontraba con Jesús, se encontraba todo eso que ella necesitaba, ¿no? Bueno, tenemos todavía este tiempo, ¿no? Tenemos esto que queda de retiro para venir acá al sagrario, para decirle al Señor, para buscar esos encuentros, ¿no? Hay un libro de Anselm Grun que se llama La oración como encuentro. Porque a veces uno dice, bueno, a veces uno define la oración es ese diálogo, es un diálogo con Dios. Ok.
Pero es algo más que las palabras, porque el término diálogo suele hacer referencia más bien a las palabras, ¿no? Una persona dice algo y el otro le responde algo también con palabras. El cura de Ars contaba que una vez en su parroquia había un señor que se pasaba largas horas o largos ratos delante del sagrario. Entonces a él le entró la curiosidad y le preguntó, ¿y usted qué le dice a Jesús cuando viene aquí al sagrario? Y ese hombre, que era un campesino, le dice, yo a Jesús no le digo nada y él a mí no me dice nada. Yo lo miro y él me mira. Vieron que hay momentos en los cuales las palabras a veces son fuente de equívoco, o las palabras no alcanzan para expresar o para manifestar lo que uno tiene en el interior. Dios sabe lo que nos pasa, Dios conoce nuestro corazón y nosotros vamos aprendiendo a leer en el corazón de Jesús. Y entonces la oración, como dice Santa Teresita, es más bien como un grito desde el fondo del corazón, desde el fondo del alma, ¿no? Tanto en la alegría como en el dolor, tanto en la angustia como en la serenidad, tanto en los tiempos buenos como en los tiempos malos, ¿no? Es como ese grito que sale del fondo, ¿no? Que busca la otra persona. La oración es el encuentro de cada uno de nosotros con Dios. Bueno, que busquemos esos encuentros, que lo busquemos ahora en estos días, que lo busquemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque ahí vamos a hallar esa felicidad, ¿no? Esa agua viva, esa agua que salta hasta la vida eterna.